Yo tengo la certeza de que si nosotros tuviéramos más acercamientos a la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos ayudaría a entender muchas cosas de nuestra vida. Nos ayudaría a fortalecer de manera adecuada nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos esponsales, nuestros vínculos de amistad, incluso las sociedades económicas de la forma como se establezcan. Yo he podido entender que la palabra de Dios es una especie de manual, de instructivo. Lo que sucede muchas veces con los instructivos y con los manuales es que nosotros somos muy perezosos para leerlos y sencillamente nos ponemos a utilizar y a usar las cosas del modo como no se imagina que lo utilicen. Antiguamente los teléfonos móviles traían un manual que era muy grueso, era un libro muy grueso. Yo creo que ninguna persona se puso en la tarea de leer eso. O de pronto de la forma de utilizar un electrodoméstico nuevo. La gente se imagina, mira, cuáles son los botones, dónde está el encendido, dónde está el apagado, y ahí empieza a neciar y a ver esto cómo funcionará. Y por eso uno muchas veces echa a perder un electrodoméstico nuevo sobre el cual, al no manejarlo, al no manipularlo de manera adecuada, uno pierde la garantía. Y le dicen es que esto lo manipularon como no era, usted no leyó el instructivo. La gente arma a la familia sin instructivo. La gente se casa sin instructivo. La gente no lee el manual matrimonial. La gente no lee el manual para la conformación de la familia. Pues cada uno se imagina cómo es. Pues hemos visto la nuestra. Un hombre y una mujer se juntan, se casan, tienen hijos y ahí a trochas y mochas vamos viendo cómo lo levantan. Si hay que corregirlo, pues se le corrige. Si hay que instruirlo, pues cada uno lo instruye como puede. Pero ¿y por qué no hacer el ejercicio de permitir que la palabra de Dios nos instruya a nosotros sobre eso? Por ejemplo, yo quisiera hacerle una pregunta aquí, especialmente a los varones. Si usted sabe cómo se ejerce la paternidad, si usted sabe eso, ¿cómo se hace? ¿Qué dice el Señor al respecto? Y para mí eso ha sido tan importante que quienes han seguido mis homilías recuerdan muy bien que yo he sido un defensor acérrimo de la paternidad, así como de la maternidad. Yo he sido enemigo número uno de esa frase que hoy mucha gente dice, que papá es cualquiera y que mamá es solamente una. Vea, así como mamá es solamente una, papá es solamente uno. Y papá no es cualquiera. A no ser que usted crea que un papá es un proveedor, el que pone la plata. Si ese es el concepto de paternidad, que es un concepto muy pobre, pues se entendería que papá es cualquiera. El que me dé plata, ese es papá del hijo mío. Pero es que la paternidad va mucho más allá del ser un proveedor. La paternidad tiene que ver mucho con la figura, tiene que ver mucho con el cuidado, tiene que ver mucho con la protección. Un papá, varón estoy hablando, es un protector, es un custodio, es un referente, es una guía, es una normatividad. Es el que pone la parte viril de una relación. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que la manera como un papá se relaciona con sus hijos es muy distinta a cómo se relaciona la mamá. Por eso, los que son aquí papás, yo quiero que usted indague, oiga, ¿usted dónde aprendió a ser papá? ¿O de dónde deriva el hecho de que un hijo suyo lo vea verdaderamente como un hijo suyo y que no termine despreciándolo, irrespetándolo, ignorándolo, anulándolo? Que alguien pueda terminar diciendo de un papá, es que yo no tuve papá, ni me importa. Para mí mi mamá también fue mi papá. Eso es grave.
que uno termine desdibujándose como padre de familia y que uno realmente no signifique nada para sus hijos. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la paternidad de Dios, la Sagrada Escritura dice que Dios es nuestro Padre. Pero la pregunta entonces tendría que ser esta: ¿qué fue primero? ¿Nosotros ser hijos suyos o ser el Padre nuestro? Cualquiera podría decir, eso se da al tiempo, al mismo tiempo. La respuesta es no, no se da al mismo tiempo. Porque, y les voy a poner un ejemplo extremo, si un hombre, si un varón se niega a reconocer a un hijo como suyo, o le niega la posibilidad de nacer, ha anulado su condición paterna. Y estoy seguro que ese niño recién nacido quisiera tener una figura paterna, quisiera ver que hay alguien a quien él puede llamar papá. Pero si el papá se lo niega a sí mismo, si dice yo no soy tu padre, el hijo va a decir, pues entonces yo tampoco soy hijo tuyo. El repudio se da mutuamente. Entonces, ¿qué es primero? O en la relación con Dios, ¿Dios qué hizo primero? ¿Hacernos hijos suyos? ¿O que nosotros fuéramos hijos de Él? Esa respuesta la encontramos nosotros en el Evangelio, en el bautismo de Jesús. ¿Recuerdan lo que pasa en el bautismo de Jesús? Dice la Sagrada Escritura que entra a las aguas del Jordán, Juan el Bautista lo bautiza, desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz del cielo. Este es mi Hijo el amado, en quien tengo mi complacencia. Cuando Jesús entró a las aguas, no dijo Jesús, me bautizo para hacer de Dios mi Padre, sino que cuando entró a las aguas, fue el Padre que dijo, este es mi Hijo. Por lo tanto, en la línea del tiempo y en la línea parental, es el papá el que proclama, este es mi Hijo. Y después el Hijo es el que confirma, tú eres mi Padre. Por lo tanto, ningún varón podría reclamar reconocimiento de paternidad de parte de un hijo suyo si antes no ha reconocido en ese a un hijo de sus entrañas. Espero estar haciéndome entender. Un hombre que ha desaparecido de la vida de una persona, nunca lo reconoció, y un día cuando está adulto aparece y llega y le dice, yo soy tu papá, empieza a llamarme papá. Lo primero que le va a decir el muchacho es, ¿a cuenta de qué te voy a llamar yo a ti papá? Tú nunca has sido padre mío. No voy a reconocerte yo como padre mío, porque tú nunca me reconociste como tu hijo. Por eso, oigan señores, la figura de ustedes que yo defiendo a capa y espada es significativa, esencial. Y como en alguna oportunidad lo dije, usted no puede ser ningún pintado en la pared de permitir que la mamá de sus hijos diga que papá es cualquiera, anulándole a usted su derecho a la paternidad, siempre y cuando, claro está, usted haga mérito de ello. Si es un papá que se desdibuja a sí mismo, que tomó usted la decisión, entonces ya no puede reclamar nada. Miren ustedes la profecía que aparece hoy en la Sagrada Escritura, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. El Señor le hace una promesa a David. Y la promesa deriva del hecho de que en algún momento David quiere construirle al Señor un templo, porque hasta ese instante no había templos en Jerusalén, había una carpa, un toldo
En esa carpa estaba metido el arca de la alianza, que era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y David dice, hombre, yo tengo un palacio, Dios vive en una carpa, le voy a construir al Señor un palacio, le voy a construir al Señor un templo. Y el Señor le manda a decir a David con el profeta Natán, dice, anda, ve y dile a mi siervo David, ¿tú vas a construirme una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal, he estado a tu lado, dispondré un lugar para mi pueblo, te plantaré para que resida en él sin que lo inquiete. Te he dado reposo de tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que es Él el que te edificará a ti una casa. No eres tú el que vas a levantar mi casa. Soy yo el que voy a levantar la tuya. Y la primera promesa del Señor en ese texto es esa. Él es el que edifica, el que levanta, restaura, reconstruye su familia. Mucha gente sueña con una casa física y tienen como proyecto de vida una casa física. Y el Señor dice, antes de edificarte una casa, edificaré tu hogar. Tu familia la voy a reconstruir. Pero miren lo que dice más adelante el Señor, que es lo que he venido hablándole sobre la paternidad, el hecho de ser padre o el hecho de ser hijo. Dice, yo suscitaré descendencia tuya. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré este reino. Y miren la frase cómo está construida. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. No dice lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Las matemáticas dicen que el orden de los sumandos no altera el producto. Aquí sí lo altera. Sí lo altera. Porque no es lo mismo que yo sea padre para un hijo a que para un hijo yo sea padre, que a lo mejor él puede verme como su padre, pero yo no lo siento como mi hijo. Espero estar haciéndome entender. Hay varones que no reconocen a su hijo. Sin embargo, el pelado por allá en sus anhelos del corazón dice, fulano de tal es mi papá. Él no quiere nada que ver, no tiene nada que ver conmigo, ni me quiere, ni me saluda. Pero él es mi papá, tengo su apellido. Entonces, por eso me gusta mirar en esta línea del tiempo y en esta línea de parental, ¿qué es lo que es primero? Dios ha sido el que nos ha elegido a nosotros para ser hijos suyos. No hemos sido nosotros lo que lo hemos elegido a Él para que Él sea nuestro Padre. Yo puedo ponerles a ustedes otro ejemplo para que lo entendamos tal vez un poco más. En el proceso de adopción, imagínense ustedes un chico de esos ya grandes que son difíciles de adoptar, que es muy complicado, que la gente no quiere adoptar. Imagínense ustedes un preadolescente de 14, 15, 16 años que nunca ha sido adoptado. Y va alguien que con frecuencia llega a la casa allá donde él vive. Y el pelado empieza a querer tanto a esas personas, empieza a querer tanto a ese señor, que le hace la pregunta, ¿a ti no te gustaría adoptarme? En ese caso, es el pelado el que le está pidiendo al Señor, sé tú mi papá, hazte papá mío. Pero en el proceso de adopción normalmente, ¿qué se da? Es él y ella los que deciden, nosotros queremos ser tus padres. Son los padres los que ahí, en el proceso de adopción, eligen la paternidad para que los hijos aprendan a reconocer a ellos como papás. Por eso es tan bonito poder entender esto, porque en la medida en que uno entiende que Dios es mi Padre, por ahí empieza todo. Yo me porto como su hijo. La gente normalmente no dice eso. La gente lo que dice es, yo soy un hijo de Dios.
Eso es lo que la gente dice, pero no dice lo contrario, que podría parecer lo mismo, pero es distinto. ¿Qué es lo contrario? Dios es mi Padre. Son dos cosas diferentes. Dios es mi Padre porque Él me escogió, me eligió, me adoptó, tomó la decisión de ser Padre mío. Y no fui yo el que lo elegí a Él para que fuera mi Padre. Por eso el Señor le hace la promesa a David: cuando se cumplan tus días, suscitaré una descendencia tuya. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Usted quiere tener hijos que sean hijos. Simple, sea papá. Difícil de entender, muy simple. Muy simple. El que quiera tener hijos que lo reconozcan como padre, tiene que ser padre para sus hijos. Y después no puede reclamar y decir: es que tú me tienes que respetar porque yo soy tu papá. Tú nunca estuviste en mi vida, nunca fuiste un padre para mí. Ahí es donde aparece esa frase que papá es cualquiera. Qué pena, pero no. Papá no es cualquiera. Y le voy a decir una última cosa. A las que están aquí si les pasa, y a los que van a escuchar después mi homilía grabada. Las señoras que están aquí o que me escuchen después y tengan problemas con su marido, con el papá de sus hijos, eso es problema de ustedes y verán cómo lo van a arreglar. Pero el papá es papá, y si quiere ver a su hijo, no lo puede privar de ese derecho. Porque tanto tiene derecho él de ver a su hijo, como el hijo de ver a su padre. Usted tiene problemas con el marido, miren a ver cómo lo arreglan. Pero no van a coger al pelado de ring de boxeo, como que te voy a dar por donde más te duela. Porque así como le hace daño al papá del hijo, también le hace daño a los hijos. Y usted, Señor, no se deje pintar en la pared. Sea papá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre.